Platón político. Giorgio Colli. No existe ningún escrito mío acerca de estas cuestiones, y nunca existirá. De hecho, este concepto no puede expresarse como los demás conocimientos, sino que, después de haberlo discutido en común muchas veces y después de una verdadera y espontánea comunión de vida, como la luz que brota de chispas palpitantes, nace en el alma, y entonces crece nutriéndose a sí mismo. Platón, Carta Séptima. Primero, el estado ideal. Introducción. Es difícil hallar en la historia de la filosofía un hombre que presente una variedad y una riqueza de pensamiento como las que Platón nos ofrece en sus obras. En él convergen y se aunan todas las creaciones del espíritu de los siglos V y VI, filosofía, arte y religión. Aun así, esta unión no podía ser completa, puesto que, debido a su rica sensibilidad, arraigaban en él tendencias verdaderamente contradictorias entre sí. ¿Cómo podían conciliarse el racionalismo jónico con el misticismo órfico-pitagórico? O bien la aspiración, en un alma griega incontenible, a actuar políticamente en su propia ciudad, con el impulso hacia el desdeñoso y altivo recogimiento en sí mismo de Heráclito? ¿Cómo no permanecer desconcertados al comparar la jovialidad, el brío, la profunda alegría de vivir que impregnan el Protágoras, con el ascetismo y la sublime resignación al dolor del Fedón? ¿O el ímpetu inspirado, el ansia de crear y el dinamismo del banquete y del Fedro, con la resignación, la frialdad, el equilibrio de las leyes? ¿O, en fin, la humillante renuncia del Gorgias, con la aspiración exaltada y la orgullosa confianza de la República? Una única solución parece presentarse al crítico: interpretar a Platón históricamente, es decir, explicar sus aparentes contradicciones como fases sucesivas de su desarrollo espiritual. Esta es, por otra parte, la dirección que hace ya algunos decenios han tomado los estudios platónicos. Actualmente, se ha abandonado la antigua idea de Schleiermacher, según la cual el joven Platón que escribe el Fedro ya conoce, en líneas generales, la filosofía que él mismo expondrá a lo largo de una actividad literaria que se extiende durante 50 años. Zeller ha sido el último que, aunque matizando el punto de vista de Schleiermacher, ha tratado de modo sistemático de la filosofía de Platón. Contra él han alzado la voz sobre todo los filólogos, que infatigablemente han dirigido sus esfuerzos a la investigación histórica de Platón. Resuelta con cierta facilidad la cuestión de la autenticidad, sus estudios han intentado establecer la sucesión cronológica y la fecha de cada diálogo. El problema, que parecía casi insoluble por la absoluta escasez de testimonios externos y por las escasas referencias recíprocas en los diálogos, ha encontrado una solución inesperada en el llamado método estadístico o estilométrico, que, descubierto por el inglés Campbell y el germano Dietzenberger, fue seguido y desarrollado después por otros estudiosos y ha conseguido ahora un reconocimiento universal. Los filólogos han logrado de esta manera notables resultados, dado que hoy tenemos, salvo algunos aspectos todavía discutidos, un acuerdo significativo entre los estudiosos de la cronología platónica. Sin embargo, desgraciadamente, la mayoría de ellos se han limitado a estos resultados clasificatorios y no han penetrado en el contenido filosófico de los diálogos. A grandes rasgos, se puede afirmar que han presentado una evolución exterior y mecánica, colocando uno tras otro los diálogos como unidades aisladas. Falta, cuando menos, el verdadero análisis histórico-filosófico, que debe insertar en la unidad fundamental del espíritu del autor los diálogos a modo de particulares etapas orgánicas de desarrollo. Es este el punto de vista al que Wilamowitz Moellendorff se ha ceñido parcialmente en su estudio clásico, y es este el camino que la crítica debe seguir si quiere, por un lado, ver un Platón unitario y no, como tal vez querría Grote, desmenuzado en tantas partes como obras existen, de manera que, si aún viviese como poeta, moriría como filósofo, y por otro lado, justificar mediante la evolución histórica todas sus opiniones enfrentadas sin tener que sacrificarlas a una férrea sistematización que no dejará de ser limitada. En esta línea metodológica ha insistido hace poco de Ruggiero en una reseña, como también en la preferencia que se debería dar al tratamiento de temas particulares, rastreables en los distintos diálogos,
para hacer resaltar enteramente el carácter orgánico de su pensamiento. Pasemos ahora al tema del que tenemos que ocuparnos en particular, el pensamiento político de Platón. Las consideraciones realizadas acerca de la idoneidad de un análisis histórico reciben en este terreno la más evidente confirmación. En efecto, las tres obras que nos interesan, La República, El Político y Las Leyes, presentan disparidades y contrastes recíprocos de tal envergadura que incluso Seller, aún convencido de su método sistemático, se vio obligado a considerar las leyes como una forma tardía de la doctrina platónica y a tratar de ellas por separado. Por consiguiente, el punto de vista histórico se impone casi por necesidad, y como quiera que la investigación filológica ha establecido actualmente con cierta solidez la sucesión cronológica de los diálogos que nos interesan, queda por indagar el íntimo desarrollo de cada pensamiento filosófico, por sacar a la luz la unidad y la coherencia del espíritu del autor, y por justificar y armonizar sus discordancias y contradicciones. A fin de llevar a cabo concluyentemente esta tarea, no basta con examinar el contenido de los diálogos, sino que, además, es necesario considerar la coyuntura política en la que vivió el filósofo, el círculo de personas que frecuentaba, las experiencias políticas en que participó. En definitiva, si la investigación biográfica puede evitarse parcialmente en el estudio de las doctrinas metafísicas o gnoseológicas de Platón, aunque en detrimento también, en este caso, de una comprensión orgánica de su personalidad, resulta indispensable para todo cuanto concierne a sus teorías políticas. Esta ha sido, por lo demás, la línea seguida por Wilamowitz y en parte también por Barker, en sus obras fundamentales para la interpretación política de Platón. Es más, el primero, partiendo del documento biográfico más importante que poseemos, la Carta Séptima, ha hecho el problema político el punto de referencia de las aspiraciones y de los anhelos de toda la vida de Platón. Si esta hipótesis es correcta, se comprende muy bien la importancia que el estudio biográfico viene a ejercer sobre la interpretación filosófica. Por otra parte, valga una digresión. El análisis del comportamiento del filósofo en contacto con la vida práctica podría revelar si él consideraba su estado ideal como una construcción puramente racional o pensaba seriamente en su realización práctica, lo cual no sería de poca importancia de cara a la interpretación de su filosofía política.